Bienvenidos a esta segunda parte de su podcast SOTS. Como se habrán dado cuenta, este es un pequeño proyecto cultural que estamos realizando los estudiantes de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que actualmente estamos cursando la clase de proyectos de extensión cultural. En este segundo episodio nos vamos a adentrar a lo que es a la Honduras colonial, específicamente el tema de la esclavitud negra entre los siglos XVI al XVIII. Sin más preámbulos, comencemos. Una se pregunta ¿de dónde tanta fuerza? Ok, mucho gusto, doctora Amelia. El día de hoy, ¿verdad? Estaremos conversando acerca de la esclavitud negra en la provincia de Honduras durante los siglos XVI y XVII. Primeramente, pues, le agradezco por estar aquí acompañándonos el día de hoy y por transmitirnos también sus conocimientos e ideas acerca del tema. Voy a pedir que, por favor, nos haga una breve, ¿verdad?, introducción y presentación de su persona para nosotros y el público en general. Sí, muy buenos días, estimados estudiantes y futuros colegas. Mi nombre es Rosamélida Velázquez Lambur. Soy egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy doctorada en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Actualmente soy la coordinadora de la carrera de Historia y mis trabajos de investigación han sido todos orientados sobre esta temática de la esclavitud africana en la provincia de Honduras. Y en ese sentido, la tesis doctoral es exactamente sobre la esclavitud en esta provincia, y en la mayor parte de los congresos en los que he participado he ido desarrollando poco a poco otras temáticas que están estrechamente relacionadas con este tema, como por ejemplo el tema de la participación de los mulatos y los negros en las milicias coloniales, o el papel de la mujer esclava en la época colonial, los mecanismos de libertad que les permitieron a los esclavos pasar de una vida de esclavitud a la vida en libertad, temas por ejemplo como el comercio de esclavos y varios otros, todos relacionados básicamente con el tema de la esclavitud. Muy amena, ¿verdad? Y muy extenso su estudio acerca de la colonia y más que todo hacia la población negra, ¿verdad? Que ha sido bastante ignorada según, ¿verdad?, los estudios que han sido un poco vacíos, pero que ahí se está, ¿verdad?, reforzando y siempre se está en constante investigación para seguir ampliando, ¿verdad?, los conocimientos acerca de esta población. Entonces, asimismo, comenzaríamos con la primera pregunta, ¿verdad?, que sería generadora más que todo. Podría también darnos otros aspectos si considera necesario. Básicamente iniciaríamos por preguntarle, ¿verdad?, cuáles fueron esas condiciones que favorecieron a la introducción de esclavos, ¿verdad?, a la provincia de Honduras. Usted en su tesis mencionaba que, por ejemplo, el advenimiento de los españoles hacia América, ¿verdad?, era uno de los principales motivos o principales vías de introducción de la esclavitud negra, porque siempre se le asignaba, ¿verdad?, a uno de los advenidos. Sí. Para reflexionar sobre las condiciones que favorecieron la introducción de esclavos en la provincia de Honduras, podríamos hacer relación a condiciones externas y a condiciones internas. Y por supuesto la condición externa fundamental fue esa tradición esclavista que ya había en la península ibérica, porque esa tradición de esclavización de negros, que viene incluso de la época del Imperio Romano, eso favoreció rápidamente la expansión del trabajo esclavo en estos territorios que la Corona de Castilla iba incorporando a medida que iba generándose ese proceso del denominado descubrimiento del Nuevo Mundo. Y podemos hablar de condiciones internas,
por ejemplo, fue fundamental el descubrimiento y la exploración de yacimientos de oro y el descubrimiento de minas de plata, porque eso les dio la pauta para argumentar escasez de mano de obra para explotar esta actividad económica y, por supuesto, entonces la necesidad de la entrada de esclavos africanos para que realizaran esa actividad. Pero no olvidemos que la presencia de esclavos negros inicia con las primeras incursiones de los capitanes de conquista, porque la mayoría de ellos entran acompañados de sus propios esclavos, que les acompañaban también en las actividades de conquista y de sojuzgamiento de las poblaciones indígenas. Así que además podemos diferenciar, porque la llegada de los primeros esclavos con estas misiones conquistadoras, el número es reducido. Llegan acompañados de 1, 2, 3 o 4 esclavos, porque básicamente son los esclavos de servicio, sus esclavos personales. Pero con el descubrimiento de yacimientos de oro y de plata, la demanda de mano de obra esclava empieza a ser ya en cantidades mayores. Empiezan a pedir cantidades de 500, cantidades de 1000 esclavos para esa actividad. Y si tomamos en cuenta que cuando se descubren estos yacimientos de oro y plata, todavía la población indígena no está completamente sometida, y la que capturan en las guerras son vendidos como esclavos afuera de esta provincia, entonces hay una escasez de mano de obra indígena, y ese es un argumento que lo utilizan para justificar la presencia o la entrada en mayores cantidades de esclavos negros. Así es, ¿verdad? También estuve leyendo en su misma obra que primeramente era prohibido, ¿verdad?, este comercio de esclavos, porque eran más que todo asignados para el cuidado, ¿verdad?, de los conquistadores y de sus familias. Más que todo era como una relación doméstica, pero, ¿verdad?, pasado el tiempo, fueron obteniendo diferentes formas, ¿verdad?, de trabajo, y asimismo, pues aquí el dato que nos brinda que hubo un aproximado en el siglo XVII de hasta 27.000 esclavos negros en la región centroamericana, y que pues es bastante difícil asimilar cuántos hubo en Honduras, pero que un porcentaje de estos 27.000 fue introducido y que también benefició, ¿verdad?, a la explotación, por ejemplo, del mineral, ¿verdad? La siguiente pregunta podría ser también sobre qué tipo, ¿verdad?, de esclavos y cuáles eran sus orígenes, que fueron introducidos aquí en la provincia de Honduras, porque usted nos comentaba que también había un tipo de negro mulato que era, ¿verdad?, producto del mestizaje, y que este tendría algunas tareas, y que los demás negros introducidos, ¿verdad?, directamente por comercio, eran utilizados más que todo, ¿verdad?, como o mano de obra para las mineras, ¿verdad? Sí, es que hay dos formas por lo menos dos formas o dos tipos de esclavos. Los esclavos denominados bozales, que son aquellos que son traídos a la región y a Honduras como parte de la trata internacional de esclavos, como parte de ese comercio internacional. Llegan estos esclavos, se les denominan bozales porque son los traídos directamente de las costas de África para ser vendidos en estas provincias para la realización de actividades, por ejemplo, de actividades económicas, por ejemplo, en la minería, en los obrajes de añil, en las haciendas ganaderas, para el esquema de transporte, para toda actividad que fuera rentable, que el esclavo fuera rentable. Se les denominan bozales porque eran esclavos que venían directamente de África, no eran cristianizados, no hablaban la lengua del colonizador, ¿verdad? Y los aclimataban acá, les cristianizaban, les bautizaban y les obligaban a aprender la lengua española para poder comunicarse con ellos.
con este tipo de esclavos bozales sí la relación era relación más mercantil, económica, relación de negocio con ellos. Y tenemos también los esclavos criollos. Los esclavos criollos son aquellos ya nacidos aquí en la provincia como parte de la reproducción biológica de las esclavas. Los esclavos criollos también realizaban todo tipo de actividades económicas. Igual trabajaban en la minería, en los obrajes de añil, los alquilaban para vivir del jornal de ellos, y una parte de estos esclavos eran los que se dedicaban a las actividades domésticas, estaban dentro de las casas de sus amos, ¿verdad? Y eran los que cuidaban de los hijos de sus amos y los encargados de toda la actividad económica o doméstica de la casa, ¿verdad? En relación a la procedencia, sí, básicamente la fuente de esclavos era el continente africano. Y ahí básicamente eran la costa occidental de África. Concretamente eran traídos de Cabo Verde, de Angola, de Santo Tomé y de Minas. Esos son los registros, eso es lo que nos indican. Al menos lo que se ha podido, ¿verdad?, registrar, o lo que se ha podido datar en los documentos. También nos gustaría saber cuáles eran, ¿verdad?, esos fundamentos morales y legales que tenían, ¿verdad?, los españoles para justificar la esclavitud y también su comercio, porque como también lo había dicho, eran utilizados también como forma de pago, eran también un bien, ¿verdad?, privado también que podía ser, y funcionaban a veces, ¿verdad?, como en la cuestión religiosa para pagar sus pecados religiosos. También se estuvo leyendo y nos gustaría que nos platique un poco sobre eso. Mire, el fundamento legal lo debemos encontrar en el derecho castellano medieval sobre la servidumbre. Aquella es la fuente legal en la que se amparan para continuar esa práctica de esclavización acá en estos nuevos territorios. Pero el ordenamiento legal para la esclavización se fue adecuando a estas nuevas realidades y se encuentra disperso en lo que se denomina recopilación de las leyes de Indias o el derecho indiano. Pero la fuente, digamos, la normativa para la esclavización realmente es la utilidad de los esclavos. La fundamentación principal es que el esclavo es una fuente de ingresos, el esclavo es una fuente de explotación, el esclavo es una fuente que les permite vivir con holgura, que trabajen para ellos. Entonces, esa es, digamos, el fundamento legal. En realidad, la esclavización africana estuvo desprovista de toda ética y de todo ropaje moral. No había ninguna otra fundamentación, ¿verdad?, para esclavizar seres humanos. Era un negocio, ¿verdad?, un negocio que lo habían venido explotando desde siglos atrás, y que en el descubrimiento de América y en la apropiación de este gran continente encontraron un mercado fundamental para poder hacer de esa actividad económica una fuente de riqueza, tanto para los colonizadores como para las propias monarquías españolas. Ahora bien, con respecto a las relaciones que había entre los amos y esclavos, también nos gustaría, ¿verdad?, que nos platicara acerca de esa, ¿verdad?, relación que hubo entre el esclavizador, ¿verdad?, y el esclavo, porque más adelante se puede ir notando, ¿verdad?, ese mestizaje y cuáles eran los derechos que gozaban, ¿verdad?, el producto de ese mestizaje, los dichosos mulatos y pardos, otros tipos de negros que también se hablaba durante la colonia. Sí, bueno, como al final
eran seres humanos unos y otros, ¿verdad? Aunque al esclavo se le tomaba como mercancía realmente, porque al tener un propietario podía ser vendido, podía ser trocado, podía ser el amo, podía hacer de su esclavo lo que le viniera en gana, y entonces sin despojar a la esclavitud de esta condición tan inhumana a la que sometieron a estos seres humanos, ¿sí? La información, por ejemplo, las cartas de venta dan bastantes pistas de cómo entre ellos, entre amo y esclavo, muchas veces se tejieron relaciones de tipo muy, digamos, familiares, de mucho sentimiento, de filialidad, ¿verdad? Porque los esclavos que vivían en casa, los esclavos domésticos, estos tenían muchas veces un tratamiento bastante diferenciado a aquel esclavo que venía propiamente de África para realizar actividades de carácter económico. Con este esclavo, que podríamos llamarle el esclavo bozal, la relación, esa relación filial casi no existía, porque era más de carácter puramente económico. Había que hacerlo trabajar para que pagara su precio, el precio por el que su amo lo había fiado, porque generalmente los esclavos eran tan caros, ¿verdad?, que aún los mineros más ricos no tenían la posibilidad de comprarlos al contado. Entonces generalmente los quitaban fiados, ¿verdad? Los mercaderes se los dejaban fiados, y con el propio trabajo del esclavo, él iba abonando para pagar su precio. Entonces, en muchos casos también las esclavas procreaban generalmente, no en muchos casos, ¿verdad?, generalmente de su amo o del hijo de su amo. Y en muchos casos, esos esclavitos que nacían a sabiendas de que eran hijos del amo o del hijo del amo, muchas veces ellos les compraron la libertad, ¿verdad?, sin decir que eran sus padres biológicos, les compraban la libertad para que gozaran de una vida distinta, ¿eh? Entonces, ahí se nota en las cartas de venta cómo hay esas manifestaciones de cariño para esas esclavitas o esos esclavitos, por los cuales ellos están a veces dándoles la libertad de pleno gusto, ¿verdad?, sin que nadie te los pida, sin que nadie te los exija, o en otros casos comprándoles la libertad para que pasen a una vida distinta y que hagan de su vida lo que les convenga. Entonces, podemos ver, hay una variedad de interrelaciones entre los amos y los esclavos, y sin duda, hay relaciones muy duras de castigo, de azote, pero hay otras relaciones que son bastante familiares y muy sentidas, sí. Muy interesante lo que nos mencionaba ahora mismo sobre el trato que se daba entre amo y esclavo. Tomando esto en cuenta y ya tomando el tema, también queremos saber cuáles eran las características que el esclavo debía cumplir para su respectiva compra. O sea, si se solicitaban más mujeres u hombres, o desde qué edad era la edad mínima que tenía que tener un esclavo para poder ser comprado, o la edad máxima que debería tener este. No, mire, como era un negocio, como la esclavitud era vista como parte de la actividad económica de los colonos, entonces los esclavos podían venderse a cualquier edad. Esclavos que los encontramos siendo vendidos con 6 meses de edad, hasta con 50 y 60 años de edad. Entonces, pero dentro de ese rango tan grande de edades en que los esclavos podían tener demanda, la mayor demanda estaba puesta entre las edades de los 15 y los 30 años, sobre todo porque era la edad más productiva de un esclavo.
Y en este sentido también variaba el precio. Encontramos esclavos que con 6 meses o con 1 año de edad llegan a valer 100 pesos. ¿verdad? Y entre los 15 y los 30 años es cuando el precio es mayor, que puede llegar a ser de 300 y muchas veces hasta de 500 pesos. Cuando ya un esclavo pasa de los 40 años, entre los 40 y los 50, ya vuelve a descender en su precio y a costar a veces con 50 o 60 años ser vendido por 50 pesos. Puede uno ver también en las cartas de venta que lo que se pide es, cuando se va a comprar un esclavo, que no tenga ninguna enfermedad pública ni secreta. Entre las enfermedades públicas se encuentra, por ejemplo, el padecimiento de ceguera, el padecimiento de una cojera o la existencia de llagas en el cuerpo. También se toma como una enfermedad pública el hecho de que sea indomable y que tenga tendencia a huir. El esclavo huidor queda constancia en la carta de venta para que el que lo compre está sabiendo que está comprando un esclavo que puede huírsele en cualquier momento. Y entre las enfermedades secretas está el denominado mal de corazón, así se expresa en la época. Y aquellos que padecen, por ejemplo, de epilepsia, aquellos que tienen ese tipo de enfermedades que ellos le denominan secretas, pueden tener algún problema para que los puedan comprar. Entonces no importaba, porque todo era comercio, todo valía. Todo valía y a cualquier edad. Ahí iba a depender de la necesidad que tuviera el amo, porque los esclavos eran vendidos para suplir todo tipo de necesidades del amo, desde necesidades de vestuario, necesidades de alimentación, problemas de salud, e incluso en el caso de muerte, ya quedaba asignado 1 o 2 esclavos para que fueran vendidos para efectos de que todo el ritual, todo el ceremonial del entierro y de los novenarios y de las misas fuera costeado con el precio de 1 o de 2 esclavos, que ya los dejaban listos para ese efecto. Bien, entonces como usted mencionaba que todo esto era un comercio, ¿usted podría decirnos qué tan rentable era el comercio de esclavos en la provincia de Honduras, tomando en cuenta que en su tesis yo leí una parte que hablaba sobre el contrabando? Entonces habían esclavos que no venían por parte de la corona, no sé si existía por así decirlo, problema en esa época. Sí, es que los esclavos entran de varias formas. El comercio de esclavos, por ejemplo, hay un tipo de comercio que se da precisamente con toda la normativa establecida por la monarquía y entran a través de licencias que son extendidas por el propio rey. Ese tipo de comercio de esclavos entra de manera legal. Hay también barcos autorizados que pueden pasar por las costas de Centroamérica vendiendo esclavos, también con autorización del rey a través de esa trata internacional y de acuerdos que se daban entre la corona de Portugal y la corona de Castilla. Pero también, como es un negocio tan rentable, el contrabando es permanente y el contrabando es real. Por eso es que hay tanta dificultad para poder contabilizar cuántos esclavos pudieron haber entrado a Honduras, porque de todas las transacciones que entran como parte del contrabando, muy poco registro queda. Pero sí se conoce y hay documentados la presencia de barcos que con mercancía de este tipo llegan al puerto de Trujillo, al puerto de Caballos, en Honduras, argumentando, por ejemplo, que tuvieron problemas, averías en los barcos o problemas de alimentación o cualquier otro tipo de problemas que les obligó a fondear, digamos, en un puerto no autorizado para ese barco. Porque la trata, en principio, la monarquía española intenta regularla,
y la regula hasta donde puede. Pero hay tantos barcos negreros y tantos traficantes de negros que trabajan de manera ilegal, que le fue muy difícil a la corona española establecer o mantener controles totales sobre este tipo, sobre esta actividad económica. Pero que era rentable el comercio de esclavos, claro que era rentable, por eso se mantuvo durante toda la colonia. Entonces era una pieza fundamental para la economía de la colonia, por lo cual se puede decirnos que tuvo un impacto bastante importante la mano de obra esclava en la economía, principalmente de la provincia de Honduras. Sí, y ahí en este sentido uno puede incluso periodizar las etapas en las que los esclavos fueron más o menos importantes en la economía. Por ejemplo, en el primer medio siglo, ¿verdad? O en el siglo XVI incluso, ahí por los años de 1500, desde 1530 hasta 1570, fueron fundamentales, porque fue la etapa en la que la explotación del oro de aluvión llegó a su máxima expresión con el descubrimiento de este yacimiento de oro en el Guayape. ¿Verdad? Ahí las cantidades de esclavos que entraron, de acuerdo a la versión que da Murdo MacLeod, es que llegaron a ser incluso hasta 2.000 esclavos instalados en este lavadero de oro del Guayape. Pero luego con el descubrimiento de minas de plata, muchos esclavos fueron reorientados a la explotación de los minerales de plata cuando el mineral de oro de los ríos descendió en su caudal. Entonces, es importante porque la mano de obra esclava, aunque no era la fundamental ni la más numerosa, siempre fue muy importante en la actividad minera, en la actividad añilera, en los trabajos, digamos, de las haciendas ganaderas, en las estancias de producción de productos agrícolas. Ahí trabajaban los esclavos. Y eran importantes porque incluso eran los de más confianza para sus amos y fungían, por ejemplo, en las haciendas ganaderas como los mayordomos, ¿verdad? Y en ese sentido tenían a otros esclavos o a mulatos y negros libres y también a indígenas bajo su mando. Entonces sí fueron importantes, sí se valieron durante toda la época colonial de la mano de obra esclava para todo tipo de actividades. Dado todo lo que hemos estado platicando, un tema que consideramos bastante importante y que deberíamos abordar y que quisiera que nos hablara un poco, es que usted en el capítulo 4 de su tesis, usted habla sobre las manifestaciones de la resistencia de los esclavos. Entonces la pregunta acá sería que nos hablara un poco sobre quiénes eran los negros cimarrones. Sí, mire, el tema de la resistencia es interesante porque los esclavos durante toda la colonia manifestaron resistencia a la opresión y a su esclavización frente a sus amos españoles. Y los mecanismos de resistencia fueron variadísimos. Entre ellos, huir, ¿va? Resistirse a trabajar, montarles palizas a sus propios amos. Todas esas eran manifestaciones de resistencia. Pero el cimarronaje fue un hecho notorio en toda la América española. ¿Quiénes eran los cimarrones? Los cimarrones eran los negros y mulatos esclavizados que desobedecieron el sistema, ¿verdad? Y se rebelaron contra él, huyendo a los montes y formando los denominados palenques. En los palenques era donde ellos se juntaban y hacían la resistencia a sus amos. El cimarronaje, por supuesto, era duramente castigado con penas de azote, con penas de cárcel, con, por ejemplo, mutilación de miembros, y la pena más tremenda y más violenta que era la pena de muerte, ¿eh? Que comúnmente se daba por ahorcamiento en una plaza pública, donde convocaban a toda la comunidad para que fuera a presenciar
aquel azotamiento, en el caso que eso fuera, o aquel ahorcamiento público, que lo utilizaban a manera de escarmiento para que ningún otro esclavo osara en fugarse y convertirse en un cimarrón. Tal como usted mencionaba, esta parte de la historia es bastante interesante e importante, por lo cual se dará a conocer. Bien, entonces no nos quedaría más que darle las gracias a usted por su tiempo compartido y por esta plática que hemos tenido con usted y por darnos su conocimiento acerca sobre este tema. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les sirva de algo esta conversación y que la podemos ampliar en otro momento, ¿verdad? Porque esta es, digamos, mi tesis doctoral y que también está en línea y veo que ustedes la han leído. Yo siempre remito a mis estudiantes, ¿verdad? Porque este tema casi que ni en los programas está, ¿verdad? Y fíjate, es importante irlo introduciendo, ¿verdad? Porque cuando se habla de negros esclavos, por desconocimiento la gente relaciona la negritud con los garífunas, ¿verdad? Pero los garífunas son un punto y aparte, son otro tema que no tiene nada que ver con el negro colonial, que es del que yo hablo en mi tesis, que es ese negro que empieza a entrar y a hacer presencia y a mezclarse en Honduras desde principios del siglo XVI. Bien, entonces, doctora, tenga un feliz día, así con mucho gusto en otra ocasión podremos ampliar más la plática. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que les haya gustado y que la información que nos brindó la licenciada Mélida el día de hoy haya sido de su agrado. Solo les pedimos que nos sigan en nuestras redes oficiales. Nos van a poder encontrar tanto en Facebook como en YouTube, en la plataforma de iVoox y Spotify, con el nombre de SOTS en todas las redes sociales. Igualmente nosotros les vamos a dejar el link en la descripción para que nos puedan seguir y así puedan compartir estos podcasts, ya sea con sus familiares, amigos, etc. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde Marcelinas? ¿De dónde?